Bueno, muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todos a esta nueva sesión académica que ha preparado la organización política Avanza Libertad, siempre preocupándonos por la importancia del estudio y de la academia. Es por eso que el día de hoy nosotros tenemos al profesor Gabriel Zanotti. Él es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y también doctor en filosofía en la Universidad Católica Argentina. Es un placer tenerlo el día de hoy, profesor. Quiero que todos, por favor, aprovechen de la oportunidad de poder participar de una sesión académica especial en el que el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el individuo, la importancia del individuo. Entonces, por favor, les voy a pedir a todos, presten mucha atención a lo que vamos a desarrollar el día de hoy, porque justamente se puede definir lo que es el liberalismo, enfocándonos en la importancia del individuo que, contrario a lo que nos han hecho pensar, por lo menos en nuestro país, no tiene nada que ver con lo que es el egoísmo, eh, que en este caso vendría a ser nocivo para el Estado de Derecho o para nuestra nación, ni tampoco tiene que ver con lo que es el éxito solamente de unos pocos, sino todo lo contrario. En ese sentido, le paso y le doy la palabra a nuestro profesor. Muchas gracias y le damos la bienvenida a esta sesión académica. Bien, buenas tardes a todos. Un gusto estar colaborando con este esfuerzo académico y político que están haciendo. Y bien, ya que se trata de profundizar, ¿no?, en las cuestiones del liberalismo clásico y de las libertades individuales, eh, hay que, hay que tratar justamente ese tema, que yo creo que es es el tema clave del liberalismo clásico. En última instancia, así comenzó de alguna manera, ¿no? Por supuesto, nunca hay fechas exactas, pero se podría decir que en el siglo XVI, cuando los escolásticos españoles le exigían a la corona española que respetaran la dignidad de los indígenas y sus derechos como súbditos ante la corona, esa era la expresión de la época, de alguna manera ahí se comienza a hablar de un tema que en el Sacro Imperio Romano Germánico no es que no hubiera fundamentos, pero sencillamente no existía como tema político, ¿no? En el siglo XVI, en cambio, se comienza a hablar directamente de los derechos del súbdito ante el poder. Y por lo tanto se comienza a pensar mucho acerca de estructuras de limitación del poder del Estado en función de esos derechos. El paso siguiente, por supuesto, como saben, está en John Locke, ¿no?, que está directamente asociado a las libertades individuales que habían evolucionado en el liberalismo, perdón, en el common law británico, ¿no? Eh, Justamente se trataba de el límite a el poder de la corona. eh, y como saben también, grandes pensadores luego como Tocqueville, o mejor dicho, Montesquieu, eh, este, eh, y los constitucionalistas norteamericanos, o sea, los autores del libro El Federalista, colaboran en la construcción de un sistema de límites al poder que tiene mucho que ver con tres grandes documentos. La Constitución norteamericana de 1787, el Bill of Rights, 2 años después, y por supuesto antes la Declaración de la Independencia, ¿no?, 1776, escrita por Jefferson, ¿no?, donde se dice expresamente que Dios ha creado a los seres humanos libres e iguales y dotados de ciertos derechos, a saber, ¿no? Y se advierte que el monarca inglés, Jorge III, estaba violando sistemáticamente esas libertades que ya estaban de alguna manera incoadas en el common law como sistema jurídico de los habitantes de las colonias. Y por supuesto, cuando tenemos el Bill of Rights, las enmiendas, ahí se habla estrictamente, ¿no?, de las libertades individuales. Esa era la preocupación. Y se podría decir que
durante mucho tiempo, independientemente de los avatares políticos, el ideal político seguía siendo la defensa de las libertades individuales. Y el liberalismo clásico se identificaba estrictamente con la defensa de las libertades individuales, y son esas mismas libertades individuales las que defienden también grandes liberales del siglo XX, como Karl Popper, como Ludwig von Mises, como Friedrich Hayek. ¿Está? Eh, pero el consenso, el relativo consenso que había a nivel académico y a nivel moral sobre la importancia de las libertades individuales se va perdiendo, ¿no? Eh, eh, Porque gradualmente comienzan a aparecer en Occidente, académicamente y políticamente también, por influencia de la socialdemocracia, los llamados derechos de la segunda generación, ¿no? O sea, ya la libertad no tendría que ver con las libertades individuales frente al poder, como por ejemplo libertad de expresión, libertad de enseñanza, libertad religiosa, libertad de asociación, entre las cuales también se encuentra el derecho al libre comercio y a la propiedad privada, sino que comienza a hablarse cada vez con más frecuencia de los derechos sociales: derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a recibir tales cuales bienes públicos, etcétera, etcétera, derecho a la información. Eh, y prácticamente, incluso en el derecho constitucional, en grandes textos de derecho constitucional, estos derechos de segunda generación tienen una importancia fundamental en esos textos, y hasta el punto que incluso en la opinión pública, ¿no? Si ustedes preguntan qué significa la palabra derechos, ¿no? El tema de las libertades individuales no va a aparecer. Va a aparecer derecho a recibir tales cuales bienes y servicios por parte del gobierno, ¿no? Eh, entonces, para decirlo concretamente, la libertad de información sustituye a la libertad de expresión. El derecho a la educación sustituye a la libertad de enseñanza. El derecho a recibir eh, seguridad social este, y servicios de salud y educación sustituye prácticamente a la libertad de asociación, ¿no? Eh, Esto genera, por supuesto, los siguientes problemas, ¿no? Eh, la creencia cultural en estos derechos de segunda generación se retroalimenta con un sobredimensionamiento de las atribuciones de los poderes efectivos y de los poderes legislativos, porque entonces, por supuesto, el Estado pasa a ser el sujeto pasivo de obligación de estos derechos, o sea, es el Estado el que debe responder por la ejecución de estos derechos, ¿no? ¿Y por qué entonces hablo de sobredimensionamiento de los poderes? Porque entonces el Estado, ya sea en su legislación, como diría Hayek, ya sea en las propuestas del Poder Ejecutivo, el Estado demanda más poder para ejecutar los programas que satisfagan el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la información, ¿no? O sea, y esto prácticamente es una especie de agenda que ha abarcado desde la Segunda Guerra, fin de la Segunda Guerra en adelante, de 1945 hasta los avanzados 80, esto ha sido así en casi todas las constituciones del mundo. Eh, eh, y esto no solamente tiene el problema del sobredimensionamiento de los poderes del Estado, sino que la agenda de esos supuestos derechos está dictada por el Estado. O sea, acá tenemos primero un problema, primero el problema económico, ¿no? ¿Puede el Estado proveer eficientemente estos servicios? Bueno, acá mi respuesta es que el problema del cálculo económico en el socialismo, del cual habla Ludwig von Mises, no es simplemente en el socialismo desde el punto de vista económico, es en toda gestión del Estado, ¿no? Entonces, si el Estado provee
servicios de educación de manera monopólica, va a tener problemas del cálculo económico, lo mismo con los demás servicios, ¿no? O sea, el problema del cálculo económico, o sea, la ineficiencia radical del Estado proveyendo estos servicios, es universal, ese es un problema universal. Eh, eh, en segundo lugar, bueno, esto debería haber ido en primer lugar, perdónenme, está el tema moral, ¿no? ¿Existen verdaderamente estos derechos? Bueno, la respuesta es, hay que ver si desde el punto de vista de la filosofía del derecho, lo imposible puede formar parte del derecho, ¿no? Y, y la pregunta ¿es posible que el gobierno otorgue estos servicios de manera eficiente para todos, ¿no? O sea, acá estoy juntando, ¿no?, utilidad social con ética, ¿no? Que es algo que ya algunos pensadores han hecho. ¿No? Lo imposible no puede formar parte del derecho. Se podría decir que es deseable, se podría decir que es conforme a una idea de ley natural que las personas tengan cada vez más acceso a bienes como salud o educación, pero de ahí a decir que son derechos en su estricto, hay un trecho muy largo. Pero el otro problema consiste en que si el Estado provee estos bienes y servicios, los contenidos van a estar dictados por el gobierno, ¿ok? Eh, entonces, supónganse que lo principal sea el derecho a la información. Bueno, ¿quién es el que decide lo que es la información verdadera o información objetiva? Y lo va a decidir el gobierno. ¿Ok? Y él decidirá que tal vez hay algunos contenidos privados que el gobierno llamará información falsa y el derecho a la libertad de expresión se va perdiendo, ¿no? Lo mismo con el derecho a la educación. Si hay un gobierno que tiene el derecho a educar a los ciudadanos, ¿cuál es la agenda? ¿Cuáles son los contenidos educativos? Y los decide el gobierno, ¿ok? Lo mismo en materia de salud. ¿Ok? ¿Cuáles son los contenidos de salud que son los obligatorios? O sea, los gobiernos deciden los contenidos obligatorios de la información, de la salud, de la educación, ¿no? Al principio, esto mucho no molestaba porque, por ejemplo, los gobiernos que a fines del siglo XIX dieron servicios educativos, como Francia, México, Italia, Uruguay, Argentina, eran, eran servicios educativos cuyos contenidos era la ciencia básica y literatura e historia que en principio no tenían mayores contenidos ideológicos, ¿no? Eso no quiere decir que estuviera bien hacerlo, pero lo que se enseñaba era la biología y la física, comillas, habitual, ¿no? Eh, lo mismo con respecto a la salud pública obligatoria, eran contenidos dictados por la medicina tradicional occidental. Eh, pero claro, la cosa comienza a cambiar cuando gobiernos de izquierda comienzan a tener el control de estos contenidos, ¿no? En el caso de la Argentina, les resultará particularmente interesante saber que un día muchos argentinos así, de buena voluntad, de vida sencilla, se despertaron, se enteraron un día, pero así en 24 horas, que los libros de lectura obligatorios de sus hijos, que hasta entonces habían sido cosas muy inocentes, cambiaban repentinamente por el libro de lectura redactada por la esposa del dictador, por Eva Perón, que se llamaba La razón de mi vida, ¿no? Y entonces hay muchos, como diría Kant, despertaron del sueño dogmático, o sea, se dieron cuenta del poder que habían delegado en el gobierno. ¿Ah? Ya lo habían delegado, pero ahí se dieron cuenta, lo advirtieron, ¿no? Entonces, las agendas de estos servicios comienzan a ser dictadas por los gobiernos con el detrimento, obviamente, de las libertades de expresión, las libertades de enseñanza y de asociación, que comienzan a ser vistas siempre como sospechosas, como problemáticas para los dictados del gobierno, ¿no? Fíjense cuán expandido hoy está, por ejemplo, el llamado derecho a la información, ¿no? Y habitualmente se considera que la libertad de expresión no puede ir contra la información objetiva, y así sucesivamente, ¿no? Pero esto ha tenido, claro, una tercera etapa eh, que tiene que ver con las agendas de los gobiernos
socialistas, tanto marxistas como socialistas democráticos a nivel mundial, y lamentablemente con, eh, con la complicidad internacional de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de la Mundial de la Salud, que dictan estos contenidos y prácticamente obligan a sus respectivas naciones a tener determinados contenidos. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora estamos como en una tercera etapa de estos derechos, donde la palabra derechos ha sufrido otro cambio adicional, ¿no? El marxismo ha mutado, ¿no? Primero, en el marxismo clásico, el explotado era la persona contratada para realizar determinados servicios, ¿no? Para decirlo en términos menos académicos, los empresarios versus los obreros explotados. Bien, eso fue la primera etapa del marxismo clásico. La segunda etapa del marxismo, que en toda Latinoamérica la hemos sufrido mucho, significó la teoría de la dependencia y del deterioro de los términos de intercambio en la década del 60, escrita por intelectuales de la CEPAL, como Raúl Prebisch, por ejemplo, este, donde el explotado pasa a ser toda América Latina, ¿no? Y el explotador, los países del norte, ¿no? Eh, Esta fue un viraje muy interesante del marxismo porque fue como una especie de respuesta a la teoría de la pauperización creciente, ¿no? Eh, que había sido refutada por Mises en el 22. O sea, la teoría de la pauperización creciente afirmaba que las naciones capitalistas iban a tener cada vez menos personas pero más ricas y todo el resto de la población se iba a hacer mucho más pobre. Von Mises obviamente refutó esto, la escuela austríaca lo refutó desde siempre. En las naciones libres lo que se produce es un aumento de la tasa de capital disponible para todos, un aumento en el salario real, y por lo tanto viene la clásica objeción, ¿no? Bueno, ustedes decían que las naciones capitalistas iban a tener un descenso en el nivel de vida, pero Estados Unidos ha significado lo contrario. Entonces, y Europa Occidental a partir del 45, ¿no? Y la respuesta de esta segunda etapa del marxismo es no, no, América Latina es pobre porque Estados Unidos la explota, ¿no? A través de la exportación de productos de primera necesidad y la importación de productos manufacturados más caros, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue la teoría de la dependencia de los años 60. O sea, en Estados Unidos y Europa Occidental son ricos porque América Latina es pobre, ¿no? Esa era Pero en la tercera etapa del marxismo, eh, ha mutado nuevamente, ¿no? Esta variable. ¿Quién es el explotador? ¿Quién es el explotado? Ahora el explotador es el sistema heteropatriarcal capitalista, ¿no? O sea, el capitalismo se asocia, ¿no? A que el explotador es una clase dominante, ¿no? Una clase dominante de varones heterosexuales blancos, ¿no? Y los explotados son colectivos, ¿no? Son nuevos colectivos explotados, como por ejemplo homosexuales y transexuales, las mujeres, indígenas, el medio ambiente, y de aquí que surjan estos movimientos, ¿no? Como el colectivo LGTB, el colectivo del feminismo, el colectivo de los pueblos originarios explotados, del tema del cual ustedes tienen mucha experiencia. Bien, que son los nuevos explotados por el heteropatriarcado explotador, ¿no? Que tienen en sus respectivos países sus clases dominantes, ¿no? Entonces, por supuesto, acá hay que aclarar muy bien que nadie tiene nada contra este, la libertad de la vida privada, nadie tiene nada contra el sexo femenino, ni, este, ni personas que no sean de raza blanca occidental, justamente
el liberalismo clásico ha sido el gran igualador al respecto. ¿Por qué? Porque en el liberalismo clásico el sujeto de derechos es toda persona. Cuando la Declaración de Independencia norteamericana dijo all men, tenemos que agregar a eso un gran liberal clásico, al cual sin embargo se lo ha capturado la izquierda, que es Martin Luther King, que en su gran discurso I Have a Dream aclaró perfectamente que lo que él estaba exigiendo es nada más ni nada menos que la coherencia de la Declaración de la Independencia. O sea, all men significa todos los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los sujetos de derechos en el liberalismo clásico? Pero atención, volvemos al punto anterior. ¿Quiénes son los sujetos de libertades individuales? Todos los seres humanos, heterosexuales, homosexuales, marcianos, venusinos, mujeres, varones, raza blanca, raza marciana, lo que fuere. Todos son seres humanos y como seres humanos son sujetos de derechos, o sea, son los que tienen derecho a esas libertades individuales contra el poder omnipotente del Estado, ¿ok? Por lo tanto, nada que ver esto con ningún tipo de infravaloración a, a, a mujeres, a homosexuales, etcétera, etcétera. Al contrario, todos en el liberalismo clásico tienen los mismos derechos. El problema es que ahora el marxismo los coloca dentro de un colectivo, o sea, fíjense cómo ha cambiado la noción de sujeto de derechos. Ahora, el sujeto de derechos no es el individuo, como Martin Luther King también había dicho, sino que el sujeto de derechos es en cambio el colectivo explotado contra el heteropatriarcado. Por lo tanto, miren cómo ha cambiado acá la palabra derechos. Ahora, por derechos se entiende, ¿no?, el derecho a la defensa contra la explotación del heteropatriarcado. Y para ejercer este derecho a la defensa, como una especie de guerra justa contra el heteropatriarcado, se utilizan ciertos nuevos delitos contra los cuales aparentemente nadie tendría nada que decir, que son los famosos delitos de odio y discriminación. ¿Por qué? Por supuesto, acá de vuelta hay que aclarar, ¿no? Claro que moralmente no hay que odiar a nadie, claro que moralmente no hay que discriminar a nadie, incluso se podría decir que jurídicamente, si uno ha contratado a alguien para ejercer determinada función, si luego se lo despide por motivos ajenos a esa contratación, sería un delito de discriminación. Pero en cambio, los delitos de odio y discriminación son utilizados para acusar legalmente a aquellos que no compartan la agenda respectiva. Por ejemplo, el que no usa el lenguaje igualitario está cometiendo un delito de discriminación, está hablando de manera heteropatriarcal. El que no está de acuerdo, simplemente manifiesta no estar de acuerdo con la agenda LGBT, comete delito de odio, ¿no? Y es acusado legalmente de delito de odio, ¿no? Eh, eh, el que no está de acuerdo con lo que el Estado llame información objetiva está cometiendo un delito de false information, delito de fake news. Y entonces es también acusado legalmente de estar sosteniendo fake news, y las fake news son sencillamente aquellas que van en contra de la agenda del gobierno, ya comprobado en colusión, como se dice ahora, ¿no? En complicidad con las Big Tech, ¿no? Este, eh, eh, por lo tanto, ahora más que nunca, las libertades individuales han sido olvidadas, ¿no? Eh, eh, con la excusa de que los que no coincidan con esta agenda están odiando o discriminando o explotando, las libertades individuales, al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de enseñanza, a la libertad de asociación, están desapareciendo sistemáticamente en Occidente, porque todo aquello que vaya en contra de la agenda del gobierno en el tema información, salud, educación, está siendo sistemáticamente prohibido de manera jurídica, utilizando estos nuevos delitos, ¿no?, que son coherentes con los nuevos derechos, ¿no? Eh, y fíjense que ya por lo tanto no estamos enfrentando, salvo en algunos casos muy variopintos
América Latina, como Venezuela, la Argentina de Kirchner, lamentablemente ustedes, ¿no? Ya no estamos enfrentando socialismos en sentido clásico, sino que en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, la socialdemocracia ha evolucionado hacia una especie ¿no? de nueva agenda estatal por la cual el Estado protege a todos los ciudadanos de los heteropatriarcales explotadores, ¿no? Y todo esto promovido por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, por la UNESCO, por la Agenda 2030 en materia de medio ambiente. Acá también tenemos un tema importante, se acusa a la economía de mercado de estar en contra del medio ambiente y por lo tanto también hay delitos contra el medio ambiente y, por supuesto, el medio para solucionar los problemas, eh, los problemas ecológicos es la acción del gobierno, ¿no? Hay suficiente literatura liberal clásica para explicar cuáles son los beneficios del mercado con respecto al medio ambiente, pero esto también eh, prácticamente es desconocido. Eh, y también, por supuesto, se está utilizando todo esto para violar sistemáticamente derechos de propiedad ya establecidos, para expropiar ciertos territorios, en función de que uno de los nuevos colectivos explotados serían los pueblos originarios, ¿no? Entonces, los pueblos originarios, en vez de integrarse a la vida social liberal clásica como ciudadanos de primera clase que ejercen sus libertades individuales, se consideran un colectivo explotado al cual le tiene que ser devuelta el territorio originario, ¿no? Baste comenzar diciendo en que en la historia de la humanidad nada es originario, ¿no? Si quieren después hablamos de eso, ¿no? Es muy interesante volver acá al fundamento de la propiedad en autores como David Hume o James Buchanan, donde no hay una adquisición originaria, donde lo que hay es un paso de la guerra a la paz por medio de el paso de la sociedad tribal a la sociedad liberal, el paso al derecho constitucional, ¿no? Como fundamento tanto utilitario como moral del derecho a la propiedad, ¿no? Esto es muy, muy interesante para ver, para tratar de explicar cuál es la confusión con respecto a este tema de los pueblos originarios, que está significando también conculcar sistemáticamente el derecho a la propiedad. En naciones como Bolivia y en Chile, esto llega a niveles muy, muy peligrosos, ¿no? Eh, Bien. Eh, entonces, este es el panorama. Si quieren ahora, por supuesto, dialogamos, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho hacer, dialogar, responder inquietudes. Pero lo que yo les quise plantear entonces es que estamos asistiendo en Occidente a la desaparición de la libertad de expresión, de la libertad de enseñanza, de la libertad de asociación. Las naciones ya no estamos en el esquema geopolítico de los 80, donde estaba el mundo libre contra la Unión Soviética. Ya lo que hay es una agenda mundial socialdemócrata, ¿no? Que está evolucionando hacia el modelo chino. O sea, estamos evolucionando al modelo de Estado del Partido Comunista Chino, donde se permite cierta propiedad, cierto libre comercio, mientras no atentes contra lo que el Estado considere prioritario, con una vigilancia tecnológica permanente del ciudadano, ¿no? Eh, en este mismo momento, si yo fuera alguien relevante, esta charla podría estar siendo escuchada por el gobierno, luego censurada, ¿no? Con la complicidad de las Big Tech, si es considerada contraria, ¿no? Supongamos alguien dice, Gabriel está diciendo información falsa, bueno, cancelación de su cuenta, y dentro de poco cancelación de su tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, así funciona el sistema, ¿no? O sea, prácticamente estamos llegando a la predicción del éxito de Tocqueville, ¿no? Estamos llegando a un totalitarismo blando, un totalitarismo light. No light porque sea menos cruel que el anterior, sino porque es menos visible, porque es un totalitarismo que tiene de alguna manera el apoyo de la opinión pública. O sea, acá viene el paso por los derechos de la segunda generación. O sea, la opinión pública mayoritariamente ha aceptado que el gobierno tiene la función de cuidar, de otorgar servicios. Y la opinión pública ha aceptado mayoritariamente que el gobierno tiene el derecho a dictar la agenda de los contenidos de esos servicios, ¿no? Entonces, ya no es Hitler tomando Polonia en 1939, ya no son los tanques soviéticos
en Hungría en 1968. No, no, ¿por qué? Porque esas crueldades al menos eran visibles por un occidente, por un mundo libre que decía eso no se debe hacer. Ahora, en cambio, son crueldades no percibidas porque ya no hay tanques, hay sencillamente legislaciones del Estado que avanzan sobre las libertades individuales con el consenso de casi toda la población y con millones y millones e infinitos millones de dólares de las agendas de las Naciones Unidas, ¿no? Otorgados a los gobiernos para que obligatoriamente vayan conculcando las libertades individuales que se han ido perdiendo. Así que bueno, si alguien tiene un panorama más optimista, lo escucho. Si alguien tiene alguna diferencia de opinión, bienvenida. ¿Ok? Conversemos un poco sobre este tema que creo está afectando a todo el planeta. ¿Ok? Ok, profesor, muchísimas gracias. Entonces, vamos a proceder ahora a tener este tiempo de intercambio como ha solicitado el profesor Zanotti. Les voy a pedir a las personas que quieran participar, por favor, que vayan levantando la mano. Tratemos que las preguntas tengan mucho que ver con lo que se ha expuesto en el día de hoy. De todas maneras, como dato, solamente como le había comentado ya el profesor, hoy día nosotros estamos en un censo y justamente una de las preguntas que nos hacen en el censo es si nosotros nos adscribimos a algún tipo de AYOC, ¿no? De autonomía indígena originaria campesina, para ver de alguna manera si es que somos de esa región o parte de esas autonomías, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con lo que nos decía, porque así la forma en la que han instrumentado el poder gubernamental en Bolivia es diciendo la mayoría es indígena, entonces ellos están más con nosotros que con el capitalismo, por así decir, ¿no? Es curioso que estas autonomías de alguna manera están yendo en contra del detrimento del Estado de Derecho y en el orden electoral incluso. Bueno, ya hay personas que han levantado la mano, entonces vamos a ceder, lo voy a hacer en el orden que me han aparecido. Por favor, adelante, Arturo Morales. Muy buenas tardes a todos, al profesor. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Eh, yo tengo la opinión de que ya hemos llegado a un punto crítico acá en Occidente para defender libertades individuales, pero también Pero, es que defender los valores de Tienes problemas, Arturo, Occidente con tu micrófono, con se tu puede señal, tienes equiparar problemas. con defender contexto Rusia. sí, lamentablemente Uy, no. va a Casi- disculpar. Sí, Arturo, por favor, mientras solucionas tus problemas de señal, porque no se te ha escuchado bien, se ha perdido completamente lo que tenías lamentablemente. que decir. Por favor, vamos con Quique. Adelante, Quique. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, la pregunta que quiero hacerle es la siguiente. Me parece muy interesante que usted haya hecho énfasis en que muchas de las libertades ahora se las ha cambiado por derechos y claramente ahí hay una intención política seria en cuanto al colectivismo que nos está imponiendo cierta agenda. Entonces, dado que también ha tocado el tema del feminismo, yo quería preguntarle, desde el liberalismo, este tema de la batalla cultural en cuanto a, justamente en cuestiones de género, siendo que eh, se, se está tratando de presentar como que hubiese una lucha entre hombres y mujeres y cómo podemos plantear esto desde el lugar en que más bien se tenga una igualdad ante la ley, unidades,
si es correcto usar esos términos, y cómo podríamos responder a la pregunta que se hace cuando de pronto se plantea, bueno, la mujer se embaraza, con lo cual el derecho laboral va a ser distinto a la mujer que al hombre. Desde su perspectiva, ¿cómo tendríamos que nosotros plantear Eh, yo, esta, esta batalla cultural? yo diría que el feminismo en sus orígenes fue un movimiento liberal clásico. Eso se puede ver muy bien en el libro El socialismo de von Mises, ¿no? Donde él defiende plenamente los derechos de las mujeres como las libertades individuales que les pertenecen, ¿no? Por lo tanto, hay una primera etapa del feminismo, como el derecho al voto, por ejemplo, que formó parte del movimiento liberal clásico. Todo esto está rescatado en un libro que les recomiendo, que se llama Poderosa Afrodita, de la pensadora española María Blanco, ¿no? Que es uno de los libros más importantes de lo que ahora sería el feminismo liberal. Bueno, siempre yo digo liberal clásico para que no se confunda con la palabra liberal, con acento en la I. Eh, eh, Lamentablemente queda muy antipático desde el punto de vista político, pero no hay más remedio que decir que las políticas de género, entendidas habitualmente como cupos obligatorios por parte del gobierno en cuanto al número de mujeres en organismos gubernamentales y privados, son contrarios a la libertad de asociación, al derecho a la libre contratación y además son totalmente ineficientes desde el punto de vista de la economía de mercado. ¿Ok? Hay que decirlo, si se puede practicar o no, o si vamos presos por decirlo, es otra cosa, pero las políticas obligatorias de cupos son contrarias a las libertades individuales y a la eficiencia de la economía de mercado. Pero yo sugeriría no innovar con respecto a legislación laboral más antigua, que protegía el tema de las embarazadas. Yo, en ese sentido, propondría no innovar porque ya suficientes problemas de agenda tenemos. ¿Ok? Este, Así que ese es el punto, ¿no? El libro que recomiendo es, esperen que lo escribo para todos. Mm, Esperen, lo escribo para todos. Se llama Poderosa, perdón, se llama eh, Afrodita desenmascarada y su autora es María Blanco. ¿Ok? Así que les recomiendo mucho ese libro. Muchas gracias, mi profesor. Ahora le toca, por favor, a Martín Mancilla. Adelante, Martín. Lo escucho. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Avanzar Libertad, por tener al doctor Zanotti, un gran filósofo y la verdad es increíble la simpleza con la que nos habla de conceptos tan profundos. Doctor, aprovechando su experiencia y todo el recorrido que tiene, quería hacer una pregunta respecto a los movimientos políticos liberales en la región. Entiendo que es un poco alejado, bueno, no tan alejado, pero un poco fuera del tema central que estamos viendo. Sin embargo, me agradaría tener su opinión respecto a este tema y principalmente respecto a lo que está pasando en Bolivia. Nosotros no tenemos un partido liberal, no tenemos una oferta liberal en Bolivia. Es más, los supuestos candidatos liberales o agrupaciones liberales estamos muy limitados por la normativa. Entonces, quería saber su opinión a grandes rasgos de lo que está viendo en el tema de los movimientos políticos liberales en el cono. Muchas gracias, doctor. La situación sigue siendo muy difícil. Eh, Mi humilde opinión, y entramos en temas muy, muy prudenciales y opinables, es que hay que ir ganando espacios en los poderes legislativos. En la medida de lo posible, o sea, en la medida que no estemos en Cuba o Venezuela, hay que ir presentando listas de candidatos a diputados y senadores para ir instalando debates e ir cambiando lentamente el eje cultural. Eh,
Ya sé que esto no es fácil, pero me parece que es un poquito más eficiente que intentar llegar al Poder Ejecutivo directamente. Eh, Así que, vuelvo a decir, esto yo también lo recomendaba en Argentina, aunque finalmente se optó por otro camino. Eh, eh, y como ven, discúlpenme, ¿no? Pero otro consejo no tengo. Perdónenme, pero no, no. Esa es mi principal, eh, sí, diría, ese es mi principal consejo. Si bien, ¿quién soy yo para dar consejos? Pero ir ganando el poder legislativo. Eh, Muchas gracias, doctor. Voy a dar lectura a la pregunta de Arturo, que es quien ha tenido fallas con su Sí, señal. sí. Por favor, es así. Dice, profesor, ¿podría opinar si defender los valores occidentales puede equipararse con defender las libertades individuales? Pongo en contexto a Rusia, cuyo presidente está en la mira del mundo por ser autoritario e intolerante de las corrientes progresistas. Pero no veo un mejor ejemplo entre los líderes de Occidente que han abierto los brazos y las piernas, dice, al progresismo, globalismo y la Agenda 2030. Sí, yo creo que justamente la Agenda 2030 está produciendo entre nosotros una confusión. Hay que tener cuidado. A ver, cuando cayó el muro de Berlín, eh, todos teníamos tal vez la esperanza, medio ingenua, de que íbamos a ir a una globalización liberal clásica, o sea, como que el libre comercio se iba a expandir junto con las libertades individuales, ¿no? Eh, Sin embargo, el estatismo que ya estaba en las Naciones Unidas implicó otra cosa, implicó que lo que se comenzó a entender por globalización era el dictado y la aplicación universal de lo que las Naciones Unidas dictaran. Entonces, por eso hay que distinguir entre dos clases de globalización. Si por globalización se entiende las agendas de las Naciones Unidas, eso es contrario a las libertades individuales. Si por globalización se entiende libre comercio, libre entrada y salida de capitales y de personas y libertades individuales, eso lo propusieron los liberales clásicos desde el inicio. Desde el inicio, los escoceses con Adam Smith, David Ricardo con la Ley de División del Trabajo, y toda la escuela austríaca de economía, más los economistas clásicos, defendieron el libre comercio internacional, que como bien señala Ludwig von Mises, lamentablemente en 1914 todo ese panorama cambió, cambió radicalmente, ¿no? Eh, pero entonces han surgido dos oposiciones a la globalización de las Naciones Unidas. Atención con esto. Hay una oposición que es la oposición libertaria, donde, por ejemplo, acá pueden ver al Mises Institute, al Lee Rockwell Institute, ¿no? Que permanentemente advierten contra el imperio intergaláctico de las Naciones Unidas, afirmando, ¿no?, las libertades individuales este, eh, correspondientes. Esa es una oposición liberal clásica al globalismo, ¿no? O sea, las Naciones Unidas serían como el imperio intergaláctico y nosotros somos como la libre defensa de la República. Eh, pero han surgido defensas nacionalistas no liberales contra la Agenda 2030. ¿Está? Hay nacionalistas más moderados, como Donald Trump, por ejemplo, con los cuales podemos tener una alianza táctica muy prudencial, hay que verlo en su sitio. Los norteamericanos conservadores, liberales clásicos y libertarios han tenido este debate entre ellos. Eh, pero hay otros que son decididamente nacionalistas totalitarios, como Putin. Que ellos se opongan a la Agenda 2030 no implica que nosotros debamos hacer alianza con ellos, porque me parece que ellos están claramente opuestos a las libertades individuales. Eh, Mucho peor es el caso de los nacionalistas catalanes, ¿no?, que lo único que pretenden es imponer una mini Unión Soviética en Cataluña, ¿no? Okay. O sea, hay que tener mucho cuidado con los nacionalismos que, oponiéndose a las Naciones Unidas, lo que pretenden es una Unión Soviética nacional
contra la Unión Soviética Universal que pretende las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ahora, hay nacionalistas moderados, hay nacionalistas dispuestos a dialogar con el tema de las libertades y los derechos, que están dispuestos a jugar dentro de una república liberal clásica, y con ellos podemos hacer alianzas prudenciales. No sé si esta respuesta no fue clara, por favor, exíjanme toda la claridad que sea necesaria. Muy bien, en caso de que no exista ninguna necesidad de aclaración, te voy a pedir por favor a Gabriel, adelante con tu pregunta. Ok, gracias profesor por la exposición. Es muy clara la exposición, los conceptos tan complicados de poder entender. Mi pregunta es la siguiente. Cuando usted estaba exponiendo acerca del ambientalismo como una forma de colectivismo, justamente este tema es donde más se debate en Naciones Unidas, en las conferencias de las partes, ¿no? Y varios estados van con una posición país para poder defender, digamos, ¿no? El tema de contaminación ambiental, etcétera. Bajo esa perspectiva y partiendo de que los estados son los que proponen estas soluciones, ¿cuál sería la alternativa liberal para poder nosotros posicionar un discurso liberal clásico Sí, en este primero, espacio? sí, primero ya hay bibliografía liberal clásica suficiente, está el libro El ambientalismo del mercado, ¿ok? Eh, y esperen que lo tengo aquí nomás. El libro Crimen de Estado, de José Ramón Fernández Muñoz, que salió editado por la colección Cristianismo y Economía de Mercado, y otros textos que con sus más y con sus menos, lo que hacen es poner el punto en un tema, primero ponen el punto en un debate científico, pero no es el tema en el cual yo me voy a meter en este momento. El punto es que primero tenemos que entender que desde el punto de vista de la economía de mercado que defendemos desde la escuela austríaca, desde el public choice, desde la law and economics, los problemas ambientales se reducen a problemas de bienes públicos y externalidades, ¿no? Y el supuesto habitual es que los bienes públicos y las externalidades solamente pueden ser gestionadas y solucionadas por el gobierno. Y sin embargo, toda la bibliografía liberal clásica, desde economistas como Ronald Coase, Gary Becker, pasando por Hayek, Mises, Buchanan, Ronald Coase, lo cito de vuelta como uno de los principales autores del tema de derecho y economía. Todos ellos han argumentado que las externalidades son solucionadas por el mismo libre mercado, en la medida en que, si por externalidad entendemos una contaminación, la definición más estricta de los derechos de propiedad puede impedir la contaminación porque pasa a ser un delito privado. Y esto tiene mucho que ver con la privatización de bienes públicos, que habitualmente se consideran de gestión del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un lago que no es dueño de nadie, se va a producir primero la tragedia de los comunes, o sea, va a haber una ineficacia total en su gestión, lo mismo que la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, pero en segundo lugar, eh, eh, la gestión del Estado no va a tener los incentivos que tendría la privatización del lago por medio de como convertirlo en un club good, con los vecinos, ¿no? que estén gestionando eso, porque apenas alguien contamina el lago, que es fuente de industria turística, pesquera, etcétera, eso es delito privado, ¿no? Y además, el libre mercado posibilita el descubrimiento de nuevas alternativas de energía que están siendo prohibidas por las reglamentaciones del gobierno. En ese sentido, el artículo de Hayek, El mercado como proceso de descubrimiento, en 1968, es clave para entender esto, porque el mercado es clave para el proceso de descubrimiento de nuevas energías. Y precisamente, cuanto más alto se vaya volviendo el precio de las energías sucias, ¿no? Y el mercado sea libre, mayor incentivo a la competencia potencial y a la introducción en el mercado libre de nuevas fuentes alternativas que puedan competir con ese precio, ¿no?
Entonces, entendiendo cómo funciona la economía de mercado y cómo se internalizan externalidades y cómo se privatizan bienes públicos, la propuesta liberal clásica para luchar a favor del medio ambiente es una economía de mercado, es una economía de mercado cada vez más libre, ¿no? Cada vez más mercado, cada vez más extendida. Este, y esto hay que decirlo, y hay que exponerlo en las Naciones Unidas, en la medida que no nos echen. Yo les vuelvo a decir, hay que nutrirse de las fuentes bibliográficas básicas, y como ustedes pueden ver, lo que estoy diciendo va más allá del debate científico, porque hay un gran debate científico sobre si hay calentamiento global o no hay calentamiento global. Bueno, yo les propongo que como economistas, no se metan en el debate científico, sencillamente digan, miren, si aplicamos economía de mercado, va a haber soluciones para descubrir energías limpias, que son soluciones de mercado. O sea, puede ser que haya calentamiento global, yo no lo sé, pero si lo hay, la solución es el mercado. Ese es el punto. Ahora, si quieren meterse en el debate científico, perfectamente. Acá tienen además un ejemplo de lo que les decía al inicio de la charla. Los gobiernos fomentados por las Naciones Unidas, están prohibiendo la libre expresión de los científicos que se oponen a los científicos estatistas como si fuera información falsa, ¿no? Y acá ven cómo todo está combinado. No solamente hay políticas estatales, estatistas en materia de medio ambiente, sino que los gobiernos prohíben la libre expresión de aquellos científicos que no coinciden con la agenda de las Naciones Unidas, ¿ok? Con la excusa de que es información falsa. Con respecto al tema de la información falsa, les hago una simple preguntita. ¿Quién decide en una sociedad libre qué es información falsa y qué no lo es? En una sociedad libre lo decide el libre debate. Por supuesto, siempre existió un delito a través de la prensa que se llamó injurias y calumnias. Hay algunos libertarios que dicen que esto no debe ser legislado, otros que tienen que sí. Pero una cosa son las injurias y calumnias y otra cosa son los grupos de científicos que piensan diferente a los científicos de la agenda dominante. Lo mismo pasó con la cuarentena y el COVID-19, independientemente de de los debates científicos. Ustedes saben perfectamente que en mayo del 2020, ¿no? Surgió una gran declaración que se llamó Great Barrington Declaration, firmada por cientos de científicos y biólogos y médicos norteamericanos en contra de la cuarentena que se estaba estableciendo, y fue prácticamente prohibida, censurada. Si ustedes la colocaban en las redes, inmediatamente false information, fact checker, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? O sea, en ese estado totalitario vivimos. ¿Cómo puede ser que un científico no pueda opinar libremente sobre un tema científico? Karl Popper se rasgaría las vestiduras acerca de eso. ¿Ok? Como finalmente ha llegado al colmo del ridículo el doctor Fauci de Estados Unidos cuando finalmente dijo follow the science, o sea, the science is me, la ciencia soy yo. ¿Ok? Así que fíjense cómo todo se relaciona, ¿no? El estatismo en temas medioambientales, la falta de libertad de expresión, ¿ok? Para tener simplemente lo que se llama un soviet, o sea, una sola voz, una sola política y el que disienta preso, ¿no? Y en eso se está convirtiendo Occidente en este momento. Entonces ya no hay, vuelvo a decirles, ven, yo les diría, perdonen, no, discúlpenme, no le quiero arruinar la tarde a nadie. Nadie se recueste sobre la silla diciendo, por suerte estoy en el mundo libre y la Unión Soviética está allá lejos. Por suerte, nada. No estás en el mundo libre. Ya no hay más mundo libre. Y por favor, cuanto más conciencia tengan de esto, más van a luchar por la libertad. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Ahora sí le vamos a dar la palabra a Esteban Burgoa Cardoso. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos, especialmente a Milcar y a Alvarito que hicieron posible este evento, gracias a Avanza Libertad. Estimado el profesor Zanotti, un gusto contar con usted. Quiero aprovechar para tocar dos temitas teóricos que me gustaría contar con su apoyo, que ahorita a mí me están rondando la cabeza. Ahorita me encuentro revisando Fundamentos de la Libertad de Hayek. Y en el discurso liberal normalmente hablamos de libertades, ¿no? Libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de movimiento y demás.
pero haciendo un estudio, ¿no? Pasando por Mises y por Hayek principalmente, ellos ellos comentan de que la libertad es una e indivisible. En ese sentido, desde un punto de vista teórico, ¿cómo conciliamos el discurso de las libertades frente a la libertad? Aquí quisiera citar una pequeña frase que decía Hayek en Fundamentos de la Libertad, que decía: la diferencia entre libertad y libertades es la que existe entre una condición en virtud de la cual se permite todo lo que no está prohibido por las reglas generales, y otra en la que se prohíbe todo lo que no Sí, está explícitamente permitido. Entonces ahí, sí. para resumir la pregunta, estimado profesor, ¿es correcto hablar de libertades o solamente tenemos que abocarnos a la defensa de la libertad? Porque según Mises, igual él decía de que cuando se divide las libertades, se comienza a ir en detrimento de la misma libertad. Y la segunda pregunta que quisiera tener es que ahorita veo que hay mucho debate, al menos aquí en Bolivia, no sé si en la Argentina es igual, sobre qué es el liberalismo y sus diferentes corrientes, ¿no? He escuchado entre algunas personas comentar que no es lo mismo un liberal que un libertario. Yo tengo el concepto de que el liberalismo es como un gran paraguas que dentro de él están los libertarios, los anarcocapitalistas, agoristas, liberales clásicos y demás, pero teóricamente creo que no estoy seguro de tener suficiente información. Entonces, en esa segunda pregunta, pedirle que nos explique más o menos cuáles serían las corrientes del liberalismo, o si son, o el libertarianismo está al nivel del liberalismo o está dentro del liberalismo, y si tuviera alguna bibliografía que nos pueda compartir para que podamos profundizar en ese estudio. Muchas gracias. Bien, sobre la primera pregunta, sí, has dado en la tecla de una consecuencia jurídica de la tradición liberal clásica del Estado de Derecho. Todo lo que no está prohibido está permitido. Mientras que los poderes ejecutivos y legislativos pueden hacer solo lo que está prescripto en la Constitución y tienen prohibido hacer cualquier otra cosa que no esté explícitamente aclarada en las atribuciones constitucionales, los ciudadanos, en cambio, pueden hacer todo aquello que no está prohibido, ¿no? Entonces, en el derecho penal liberal clásico, en ese sentido la libertad es una, en el sentido que la libertad consiste en moverte libremente, ejercer tu libertad siempre que no violes libertades de otros, siempre que no violes libertades de terceros. En ese sentido se podría decir que la libertad es una. Ahora, depende del contexto. Yo insisto mucho ahora en estos momentos en las libertades individuales para recordar que esas libertades individuales son la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, la libertad religiosa, que están siendo sistemáticamente conculcadas por las agendas estatistas, intervencionistas y de las Naciones Unidas. Bien, eso en primer lugar. Así que por eso la definición de Hayek como que la libertad es ausencia de coacción eh, indebida, ¿no? Porque él está pensando en que la libertad es el resultado de vivir en un Estado de Derecho que él presupone liberal clásico, ¿no? Eh, bien. Y en segundo lugar, vuelvo a recomendar a la profesora María Blanco y a un libro que se llama Las tribus liberales, ¿ok? Desde el punto de vista académico, hace décadas que dentro de los autores que podríamos llamar no estatistas, hay varias corrientes de pensamiento, ¿no? Los anarcocapitalistas, los paleolibertarios, los libertarios más tradicionalistas que están de acuerdo con el sistema constitucional norteamericano, como pueden ser, por ejemplo, Ron Paul o Louis Rockwell. Está los llamados minarquistas, que son partidarios del Estado mínimo de Nozick, los liberales clásicos en un sentido amplio del término, que citan la tradición de Tocqueville, Montesquieu, Locke, el federalista, y se apoyan mucho en Friedrich Hayek, en von Mises, ¿ok? Y, y todos ellos convivían académicamente sin mayor problema. Yo creo que las peleas así terribles han comenzado porque la nueva situación internacional, o sea, dado que ya la situación geopolítica ha cambiado, entonces también han cambiado las opiniones con respecto a qué hacer en estos momentos, y entonces vienen las peleas sobre temas harto opinables. Eh,
pero en la medida que haya discusiones académicas, esas discusiones académicas me parece que no deben impedir una alianza entre todos nosotros a la hora de presentarnos políticamente contra el estatismo, contra los socialismos, contra los nacionalistas estatistas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o sea, acá tiene que imperar la prudencia. Eh, si yo tengo un amigo que es partidario de Ayn Rand, que es objetivista, tengo otro amigo que es partidario de Rothbard y el libro For a New Liberty, y tengo otro amigo cuya lectura fundamental es Los Fundamentos de la Libertad de Hayek, y estoy yo, que estoy en un liberalismo más de un naturalista, de orientación judeocristiana. Los cuatro, obviamente, nos vamos a presentar en la misma lista si fuéramos candidatos a diputados. No sé si me explico. Y en la Cámara vamos a tratar de consensuar nuestras propuestas y dejar los debates internos para nosotros mismos. Me parece que eso es una cuestión de prudencia, ¿no? Así de simple, lo veo yo. Pero este, eh, lamentablemente, muchas veces no damos ejemplo de esta prudencia, ¿eh? ¿Ok? Así que bueno. Muchas gracias, profesor. Voy a ceder la palabra ahora a Brian Orozco. Adelante, Brian. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer bueno, a usted, doctor Zanotti, por estar aquí y darnos esta charla. Yo Justo para vengo mí. siguiendo desde hace relativamente poco tiempo, pero he encontrado que, bueno, prácticamente sus ideas son muy interesantes. Especialmente ya que usted viene incluso del lado más, digamos, tomista. Es muy Ujú, interesante. Ahora, respecto a lo que usted hablaba sobre los derechos de segunda ola y el feminismo y cómo los gobiernos determinan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, me hizo recuerdo a una serie de convenciones de la CIDH que yo había estudiado cuando estaba en una fundación liberal llamada Libera Bolivia, que es precedida, y creo que este nombre le será familiar, por Jorge Velarde. sí, sí, lo conozco a Él- Jorge Becerra. sí, él. Estábamos viendo con él y con otros integrantes estas dos convenciones que las tengo a la mano. La Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Lo que pasa es de que, como suele pasar con cada estado que forma parte del sistema interamericano, el Congreso es quien ratifica los tratados internacionales. Ujú, Y estaban haciendo un proyecto de ley para ratificar estas dos convenciones. ujú, Y el problema de estas convenciones, cuando lo leíamos, es de que como a veces el contenido no es muy claro, entonces podía darse una libre interpretación de que el gobierno podía decir quién es intolerante y quién está yendo en contra, digamos, está siendo ujú. intolerante más que todo. Y entonces, claro, desde un punto de vista legal, realizamos, digamos, todo tipo de acciones para evitar de que esto sea posible. En sí se evitó, se puso, digamos, como en un punto intermedio de que estas dos convenciones se volvieran legales, pero me di cuenta de que al final este tema de la intolerancia es casi como, si lo dice la CIDH, si lo dice la Corte, está bien. Y este mismo tema lo volví a ver en la universidad, en una materia llamada Protección de Derechos Humanos, porque cuando yo le comenté a mi profesor respecto a estos temas y el peligro que podía generar estas dos convenciones, él no se lo terminaba de creer, de que la CDH era capaz de restringir las libertades. Y ahí me di cuenta de que es como si hubiera una mente colmena no solamente entre los gobernantes, periodistas, sino también entre los profesores universitarios, de que si lo que dice una organización internacional es A, entonces es lo correcto. Y a mí un poco me preocupó eso porque yo pensaba de que al menos en ese tiempo
habría una visión más crítica de las cosas respecto a la realidad. Es por eso de que cuando usted empezó a hablar de estos temas, me hizo recuerdo a esos dos convenciones y el peligro en el cual, digamos, este, nosotros nos encontramos en estos momentos. Gracias. Bueno, lo que acabas de decir es un ejemplo de lo que yo decía en la primera parte, o sea, los dictámenes de los gobiernos son considerados la información verdadera, el que piense distinto está equivocado, pero no solamente está equivocado porque en la libertad de expresión se incluye que vos digas, me parece que tal persona está equivocada, ¿no? Simplemente va presa, ¿no? Por difundir información falsa, y la información falsa es la que el Estado dice que es falsa. Bueno, y así estamos. O sea, como dije antes, mal estamos. No, no, no. Eso que acaba de decir es un perfecto ejemplo de la desaparición de la libertad de expresión. Fíjense que en los Estados Unidos ahora hay un gran debate sobre la primera enmienda. O sea, en los Estados Unidos, que es un símbolo de la decadencia de Occidente porque Estados Unidos había sido lo más alto del liberalismo clásico, se están discutiendo cosas que no se habían discutido nunca. Hay norteamericanos diciendo que la constitución fundadora es racista, hay norteamericanos diciendo que la primera enmienda ya no va más. Sí, o sea, es terrible lo que está sucediendo. Eh, Así que, por eso les digo, en los años 70, cuando uno vivía, y en los 80, cuando uno vivía en la América Latina enloquecido, uno decía, bueno, me quiero ir a los Estados Unidos donde está Reagan. Ahora todo eso se acabó, se acabó. Les aseguro que tienen más libertad en el desorden de Latinoamérica que en el orden cerrado soviético del Partido Demócrata Norteamericano. En América Latina lo que nos salva todavía es nuestra ineficiencia. Ah, Muchas gracias, profe. Respuesta que nos deja, creo, a muchos atónitos. Ahora le voy a dar la palabra a Ricardo Gumucio, por favor, adelante. Muy buenas tardes, queridos amigos, compañeros. Profesor Zanotti, un gusto poder escucharlo. Eh, un poco asustado por el cariz que ha llegado a tener la conversación, ¿no? Por cómo se describe que digamos, el avance socialdemócrata que se ha tenido hasta la fecha ha reducido por completo las libertades, ¿no? Cambiando libertades por derechos, digamos. En este orden de cosas, yo entiendo, profesor, de que si bien hay un orden generalizado, una globalización a lo chino, digamos, que se está instaurando de forma global en todo el mundo, todo esto, este hecho de que se cambien derechos por libertades quita muchos incentivos. Y los economistas sabemos que cuando la gente deja de tener incentivos, las sociedades empiezan ¿cómo se puede decir?, a andar mal económicamente. Lo que yo estoy viendo por ahora es que cada sociedad que se decanta por el socialismo del siglo XXI, por esta forma de hacer las cosas, están entrando en crisis económicas. No se puede esperar otra cosa porque es pues la ineficiencia total lo que trae estas economías. Ahora, en Argentina, y esto es lo que quisiera que usted me comente, Argentina ha entrado en una fuerte situación de crisis y esto ha llevado, digamos, a tratar, ¿no? En este momento yo veo que en Argentina están tratando de cambiar hacia un gobierno más, ¿cómo se podría decir?, más liberal. En este caso, el primer paso ha sido elegir a un representante liberal. Y por una parte, ese me parece que fuera una solución que se está dando de forma natural. La otra es
que en el mundo entero la guerra suena cada día más fuerte. Y a mí me parece que la guerra es la respuesta que tienen los países grandes cuando entran en crisis. Entonces, lo que yo veo es que si, bien, acepto bien lo que usted dice, comparto, además, no solo acepto, comparto el hecho de que a nivel mundial la globalización se ha valido de esta forma de gobierno que, no, que es más socialdemócrata, con una ONU que representa más a derechos humanos, con movimientos que falsean la realidad para poder tomar el poder, digamos, y que estamos así, pero ahora a nivel mundial también suena que me parece que la resolución de esos problemas los van a tener que llevar por la guerra. Esa es mi solicitud, por favor, profesor Zanotti, que usted podría comentar acerca de esos dos aspectos. Se puede solucionar la crisis democráticamente, como se está tratando en Argentina, o el asunto es inviablemente la guerra. A ver, con respecto a la última parte de tu pregunta, vos me dirás después si te entendí o no. Con respecto a la primera parte, eh, yo creo que todavía se puede, ¿ok? Por algo recomendé hacer lo que se pueda para integrar los organismos legislativos e ir cambiando, e ir instalando debates, e ir cambiando un poquito el eje de la opinión pública, que mayoritariamente apoya las soluciones estatistas. Eh, este, eh, Esto yo lo recomiendo enfáticamente porque no es cuestión de quedarse en la propia casa incubando el enojo y el odio contra el estatismo, porque finalmente te vas a convertir en un revolucionario armado, ¿no? Que no solamente te va a conducir a la muerte, sino al descrédito total de la propia causa, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado en no quedarse solo, aislado, incubando odio y convirtiéndote en un guerrillero de derecha. Lo peor que te puede pasar. Muchas gracias, profesor. Ahora sí, una cuestión, profesor, antes de continuar. Tenemos dos personas más que han levantado la mano. ¿Le Sí, parece que atendamos esas dos consultas más? sí, ok, tengo tiempo todavía. Muchas gracias. En ese sentido, adelante, Vanilla, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias al profesor por su tiempo. Tengo Bueno, dos preguntas. La primera que está relacionada a su exposición, que me sí, pareció muy buena, de cómo él hace un resumen, ¿no? De cómo el socialismo va buscando distintas víctimas oprimidas y sí, llega a esta conclusión, ¿no? También de que constituye a la naturaleza como su víctima. Aquí en Bolivia le llaman la madre tierra y hace que precisamente los animales, la naturaleza sean sujetos de derecho. Mi pregunta sí. estaba vinculada a cómo poder contrarrestar esta argumentación, si tiene alguna bibliografía para volver a poner en el centro y por qué es importante poner al centro al ser humano como sujeto de derecho. Y en mi segunda pregunta que he estado rondando últimamente mi cabeza ¿es posible una economía de mercado cada vez más libre, pero con una población decreciente o colapso demográfico que se está viendo que estamos empezando a vivir las sociedades, bueno, desarrolladas ya nosotros no tanto, pero esta población envejecida y la baja natalidad en países que podríamos decir no que han sido capitalistas, es posible pensar que esto va a ir incrementando este colapso demográfico, es posible todavía soñar con un libre mercado con poblaciones que ya no van a poder producir de la misma forma. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ahí puse el título de un libro que ahora es un clásico, que se llama Ambientalismo de Mercado. Es un libro conjunto de varios autores y creo que ya está publicado en español, ¿no? Así que búsquenlo en internet y seguramente lo encuentran. Eh,
Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, corrígeme nuevamente si no entendí bien, pero me parece que has dado en la tecla de un clásico problema cultural que, que no tiene solución excepto cambiar el eje cultural por medio de una prédica cultural. Porque aún en el caso de que tuvieras un gobierno liberal, este, si la gente no quiere tener hijos, ¿cómo la vas a obligar? Ahora, por qué la mayor parte de las personas ya están dejando de tener hijos? Bueno, es un problema cultural grave. Hay múltiples causas, no me puedo poner ahora en semejante tema, ¿no? Eh, pero bueno, una de las causas puede ser que la creencia en que el Estado me va a proveer todo, ¿no? Incluso la educación de mis propios hijos, y el alimento, y etcétera, bueno, eso también produce generaciones que están como no queriendo asumir el timón de su propia existencia, ¿no? Que es un resultado que ya había previsto Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, lo explicó Eric Fromm en El miedo a la libertad, lo explicó Sigmund Freud en su libro Psicología de las masas y análisis del yo. O sea, la masificación produce este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, desde el Estado no se pueden solucionar. A veces hay intentos, el gobierno de Japón en este momento está dando incentivos económicos a las personas que tengan hijos, pero no es mucho lo que se puede hacer. Además, los libertarios van a cuestionar estos incentivos, así que estás dando en la tecla de problemas culturales que no tienen solución desde el Estado. Es más, te digo una cosa más. Hay un famoso pensador liberal clásico de origen católico, que es Michael Novak, que en los 80 dijo claramente en su libro El espíritu del capitalismo democrático, dijo, en segundo lugar está el sistema político, en tercer lugar la economía de mercado y en primer lugar el sistema moral cultural, que en los Estados Unidos dio origen a la Constitución liberal clásica, a las libertades, pero lo que dio origen a eso es un sistema moral cultural que obviamente no había sido producto de una política gubernamental. Así que la tenemos difícil en ese sentido. Que Dios nos ayude. Muchas gracias, Gracias. profesor. Profesor, le había dicho que hay dos personas más, entre las que estaba yo, pero justo en ese momento levantó la mano una compañera, así que por favor voy a apelar a su paciencia y buen humor. Adelante, Erika, por favor. Ok, ok. Muchas gracias por cederme la palabra. Doctor Gabriel Zanotti, buenas tardes. Primero, felicitarle por su libro Crisis de la Razón y Crisis de la Democracia, que es un libro que me encanta. Y deseo, por favor, basándome en el capítulo 7 de su libro, pueda explicarnos un poco más en referencia a su posicionamiento del filósofo John Rawls, que justamente usted hace una recapitulación, no solamente del 71 al 93, ¿no? Sus dos obras clásicas, su teoría de la justicia y bueno, y su liberalismo político. Sí. Me gustaría, por favor, que un poco nos orientara en referencia al posicionamiento ético, es decir, o sea, una ética individual. ¿Cómo posicionamos esta ética individual frente a la justicia distributiva? Ya que Rawls justamente trató, ¿no? de no, no solamente de responder, sino de desarrollar eh, a la gran crítica de los marxistas, ¿no? Formulada contra el liberalismo en razón a las libertades, es decir, en razón a que el liberalismo simplemente promovió y dio las libertades meramente formales de los ciudadanos frente, ¿no? a la necesidad de plasmar unas libertades reales. Yo creo que en América Latina
este debate es muy fuerte frente a las corrientes marxistas y también a la diversidad de estas corrientes. Y finalmente, deseo saber si podríamos introducirnos en una crítica, o sea, liberal al neoconstitucionalismo latinoamericano, o simplemente tendríamos que ver este neoconstitucionalismo como una ampliación, ¿no?, de los fundamentos liberales. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. A ver, con respecto a John Rawls, es verdad que en los años 70 y 80, John Rawls era el izquierdista y los liberales clásicos no, por su propuesta de redistribución de ingresos, para satisfacer lo que él llamaba el principio de diferencia, etcétera, etcétera. Ok. Sigue siendo criticable esa posición. O sea, como bien diría Robert Nozick, hay que reconocer en la persona las capacidades naturales con las cuales cada uno nace y que generan justas desigualdades. Ese es el debate de Rawls-Nozick. Pero, como dije al principio de la charla, ha pasado el tiempo y les aseguro que ahora John Rawls es de ultraderecha en Estados Unidos. Porque John Rawls, en sus dos obras posteriores de 1993 y de 1999, Political Liberalism and the Law of the People, lo que hizo fue defender enérgicamente las libertades básicas, las libertades individuales. Esa fue su preocupación. Ya con el tema de redistribución de ingresos, él sintió que, bueno, había dicho lo suyo, pero es interesante cómo el fundamento de John Rawls sobre las sociedades liberales es muy parecido a muchos liberales clásicos, como von Mises, como Hayek. No digo que sea un perfecto fundamento, yo le haría una pequeña corrección, por decirlo de manera eufemística, pero el fundamento es, miren, tenemos graves diferencias todos en cuanto a la concepción del mundo, en nuestros fines últimos, tenemos graves diferencias en materias filosóficas, religiosas, pero entonces debemos lograr un consenso básico sobre las libertades individuales para poder convivir entre nosotros en lo que él llama una sociedad ordenada y pacífica. Eso es John Rawls. Y eso lo firmaría von Mises, Hayek, lo firmaría cualquier liberal clásico, ¿no? Por algo, fíjense que la izquierda norteamericana ha dejado de hablar de John Rawls. Ahora han pasado a cosas, por decirlo de manera eufemística, un poco más de moda, como el movimiento Black Lives Matter, violando todas las libertades habidas y por haber, cometiendo delitos, destruyendo propiedad privada, ¿no?, de manera totalmente impune, ¿no? En eso se ha convertido la izquierda norteamericana en este momento, ¿no? John Rawls es un liberal clásico más, actualmente. Y creo que habías hecho una segunda pregunta, me olvidé. Ah, la del constitucionalismo, sí. No, sí, bueno, depende de qué se interprete por neoconstitucionalismo. Las nuevas constituciones habitualmente son nada más que declaraciones de buenos deseos, cosas jurídicamente imposibles y cuyo ejecutor es el gobierno, ¿no? Así que yo diría que hay que ir al libro Law, Legislation and Liberty de Hayek y a los libros de Buchanan sobre un reordenamiento constitucional para, si se quiere, redactar una constitución liberal clásica, pero en Argentina, por ejemplo, la Constitución de 1853 sigue siendo una constitución liberal clásica, a pesar de que luego nadie la cumplió. La propuesta prudencial en Argentina sería no redactar una nueva constitución, sino volver a cambiar el eje cultural para que la Constitución del 53 se respete, ¿no? Pero es muy importante el tema de la redacción constitucional, porque aunque no haya consenso para hacerlo, la clave de la reforma institucional liberal es una constitución liberal, ¿no? Que es una asignatura pendiente a todos los países de América Latina. La llamada constitución no es más que una habilitación omnipotente de los poderes del gobierno. Y le ponen constitución porque queda bien. Nada más. Muchas gracias, profesor. Ahora sí, la última pregunta. Bueno, en realidad yo quería hacerle la última pregunta. Primero, agradecerle por su libro de Antropología Filosófica Cristiana y Economía de Mercado, justamente porque yo soy cristiano.
ferviente creyente y además considero que es lo primero y lo más importante en mi vida. Y he podido ver que en esta etapa, bueno, ya de hace unos 10 años en las que he empezado a interesarme por el liberalismo, he visto que han existido algunas opiniones contrarias a lo que viene a ser justamente el cristianismo o la filosofía cristiana por condenar o de alguna manera acusar que va en contra de las libertades individuales. Entonces, al respecto, este libro ha sido para mí muy provechoso e incluso sorpresivo en que se va a comparar o de alguna manera va a ver cuáles son los puntos de convergencia con el liberalismo austriaco incluso. Entonces, justamente coincidiendo en lo que es la falibilidad, ¿no? de las personas, del ser humano. Entonces, a mí me gustaría solicitarle muy respetuosamente, profesor, que pueda exponer justamente por qué no el cristianismo va en contra de las libertades individuales. Eso, y muchas gracias. Bien, en primer lugar, con respecto a este tema, estoy pasando por el chat para todos. Estoy pasando el libro del 2018 que se llama Judío-Cristianismo, Civilización Occidental y Libertad, donde he tratado de sistematizar esta idea, a saber que la civilización la cultura judío-cristiana es el origen de las libertades individuales. ¿Okay? Ahí les dejé el PDF para todos, para que lo puedan abrir, leer, hacer lo que quieran. Eh, eh, y, perdón, me olvidé la segunda parte de tu pregunta, era, discúlpame. Exponer por qué el cristianismo no va en contra de las libertades individuales. Porque el cristianismo, al defender la dignidad de todo ser humano como creado a imagen y semejanza de Dios, defiende una concepción de persona, ¿no? como, eh, como persona que tiene inteligencia, voluntad, corporeidad, y dado que tiene inteligencia y voluntad, la verdad no se le puede imponer por la fuerza, y dado que la verdad no se le puede imponer por la fuerza, entonces la manera conforme a la dignidad humana de proceder en la sociedad es el diálogo, es la convivencia libre y pacífica, y eso lleva a respetar las libertades individuales ahora como una consecuencia del respeto a esa dignidad personal que viene de estar creado a imagen y semejanza de Dios. Muchos libertarios hablan del principio de no agresión como el origen de las libertades individuales. Y algunos lo contraponen con el cristianismo. Y yo les digo que hay un principio cristiano de no agresión. Justamente como estás creado a imagen y semejanza de Dios, eres propiedad de Dios. Como eres propiedad de Dios, nadie puede avanzar contra ti. Ese es el principio cristiano de no agresión. Si alguien intenta violar el ámbito de autonomía de una persona, se está metiendo con la propiedad de Dios. Por lo tanto, las libertades individuales a lo largo de los siglos han ido como cocinándose lentamente en la cultura judeocristiana. Fíjense la gran colaboración de Santo Tomás de Aquino con respecto a la ley natural, cómo esa doctrina de la ley natural es lo que fundamenta la doctrina de la ley natural de los escolásticos españoles del siglo XVI, que comienzan a advertir a la corona española, respeten la dignidad humana de los indígenas, como dije en un momento, y cómo esa escolástica española del siglo XVI es parte de lo que pasa luego de lo que de alguna manera llega a John Locke, a Jefferson, ¿no? O sea, de alguna manera, la libertad religiosa de la República Norteamericana fue basada justamente en que los gobiernos no se podían meter, no podían interferir, ¿no? en la libertad religiosa de las personas que estaba originada en sus deberes ante Dios, ¿no? Es muy diferente cómo se plantea el tema de la libertad religiosa en algunos, no todos, autores de la Revolución Francesa y en los constitucionalistas norteamericanos. En los constitucionalistas norteamericanos, la libertad religiosa es un tema civil. Estados Unidos está originado justamente en inmigrantes que salen de Europa huyendo de las guerras religiosas, diciendo, vamos a encontrar un territorio donde no nos condenemos los unos a los otros y convivamos pacíficamente, ¿no? Y eso fundado en el ordenamiento divino, ¿no? En cambio, en algunos autores de la Revolución Francesa era la libertad del hombre contra Dios, ¿no?
Así que, pero bueno, todo esto lo digo en este libro que les mandé por PDF. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, profesor, creo que ha sido, la verdad, muy productivo para todos nosotros esta tarde de sábado el poder aprovechar de tener esta sesión académica de manera personal, que ha sido dirigida a los miembros, si bien de Avanza Libertad, pero abierta para nuestros paisanos también, para aquí los bolivianos que, como bien le habría comentado Álvaro, de inicio está empezando a haber un movimiento que realmente se puede denominar liberal. Espero que realmente podamos tenerlo en otra oportunidad, profesor, para poder compartir más acerca de lo que es su conocimiento y sus obras, ya sea de manera presencial o quizás, en el mejor de los casos, o quizás a través del Zoom nuevamente. No sé si Álvaro quieres decir algo para cerrar la Un sesión. mensaje final. No vayan a interpretar el diagnóstico sombrío que yo hago de nuestro tiempo como un incentivo al pesimismo. No, no, de ninguna manera. Sencillamente hay que tener conciencia de cuál es el problema para poder enfrentarlo. ¿Ok? Entonces les digo, enfréntenlo, pero teniendo conciencia de dónde está el Leviatán en este momento. Ya no está afuera, ¿ok? Está en todo el sistema occidental, pero teniendo conciencia de eso, enfréntenlo, ¿no? Sean los héroes de un nuevo periodo, ¿no? Porque solo Dios sabe el curso de la historia. ¿Ok? Amén. Muchas gracias, profesor. Bien. Álvaro, adelante, por favor. No, Gracias igual, a todos. por el compromiso que tuvo, por la predisposición y su tiempo. O sea, muchas gracias nuevamente, querido profesor Gabriel. Espero, como dijo Milker, esperamos contar con su presencia nuevamente en algún momento. Ya voy a estar contactándome con usted. Y bueno, Ok. por mi parte, mil gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a estar comunicándoles de las siguientes sesiones académicas. Por favor, estén en contacto. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Avanza Libertad Bolivia a través de Facebook, Avanza Libertad .bo en X y Avanza Libertad Bolivia también en TikTok. Pueden también comunicarse con nosotros. Nuestros teléfonos están justamente en las redes sociales, si es que quieren formar parte de lo que es esta organización política. Nuevamente, muchas gracias y que tengan una muy buena tarde de sábado.